Bueno, yo creo que muy positiva porque hay por un lado una cooperación entre un conjunto de instituciones ligadas a todo el mundo de la ingeniería, en donde yo creo que la apuesta por el crecimiento económico y la mejora de lo que es la sociedad de este país y salir de esta situación de crisis y paro que está en nuestro país, esto me puede ayudar muchísimo. Y también pienso que es muy importante el concepto de la cooperación, es decir, que diferentes instituciones hagan sus esfuerzos en común, cada uno tiene sus valores a aportar, con lo cual hace yo creo que el proyecto muy creíble, es decir, que la voluntad por industrializar, que es una gran fuente de valor para la economía, en términos de riqueza, en términos de empleo, en términos de competitividad, en términos de innovación, todo esto son elementos que, como se ha comentado, como elemento tractora de mejora económica, con lo cual yo pienso que si es un proyecto a medio plazo, pero que si se persevera en él, pues yo creo que es un elemento fundamental de crecimiento para la economía de Aragón. Bueno, esto nos pasa a la mayoría de los humanos, ¿no? Es decir, que a veces hay cosas que son muy obvias que nos cuesta hacer porque estamos pensando en otras cosas y en problemas, en resolver problemas de la misma manera. O sea, cuesta mucho pensar diferente y cuando piensas las cosas de forma diferente, pues muchas veces te salen las soluciones mucho más rápidas, pero que en general los humanos, desgraciadamente, pensamos demasiadas veces de forma reiterativa, con lo cual siempre damos las mismas respuestas a los mismos problemas y muy pocas veces damos buenas soluciones, ¿no? O sea que yo creo que el abrir el campo, el interrelacionarse, el saber entender que cada uno tiene una posición pero que podemos sumar, yo creo que es una manera de ver el mundo de una manera diferente y probablemente una gran parte de los problemas que tenemos a nivel de la sociedad es que estamos viendo siempre las cosas un poco de la misma manera y hay que cambiar un poco de perspectiva. Yo creo que esto es un esfuerzo muy positivo y que pienso que es una manera, es una metodología buena para innovar. O sea, innovar no es nada más que hacer eso, hacer las cosas de forma diferente para obtener ¿qué? Resultados diferentes y se supone que pues, mejores, ¿no? Yo no he estado siguiendo muy de cerca, digamos, todo el proyecto, ¿no? Pero yo pienso que ya llevan un año y medio o 2 años de trabajos y creo que se ha hecho un gran trabajo y muy profundo. Es decir, yo la presentación que se ha hecho sobre todo lo que se quiere conseguir con este pacto de industrialización a nivel de lo que se solicita a las autoridades, etcétera, son cuestiones todas muy, como decíamos antes, muy razonables, muy lógicas, pero muy pensadas y que esto evidentemente ha requerido su tiempo, ¿no? Pero yo estoy convencido de que va a ser un éxito porque todo lo que se está solicitando no son cosas ni excesivamente caras ni son, digamos, genialidades, sino que son temas muy razonables, muy positivos y yo creo que es relativamente fácil de poner en marcha, simplemente faltará evidentemente una cierta voluntad política para tirar adelante.